Muy buenos días, señores estudiantes. La unidad a distancia Juan Montalvo Fiallos, la unidad educativa a distancia Juan Montalvo Fiallos, le da la bienvenida a esta semana de trabajo en la materia de filosofía. El licenciado Damián Chenche, quien les saluda, tiene a su bien pues en impartirle esta clase. El tema de hoy es un tema interesante, es un tema filosofal relacionado con la ciencia y la filosofía. Vamos a determinar qué conexión o qué relación existe entre estas dos ciencias, por decirlo así, en estos dos estudios, la ciencia y la filosofía. Por una parte tenemos que todo lo que conlleva la filosofía o la ciencia es en base al conocimiento. Este conocimiento que se adquiere a través de experiencias, se adquiere a través de conocimiento aprendido, de libros, de textos, de información recibida o de lo que pueden percibir nuestros sentidos. Entonces, este conocimiento se puede dividir de dos maneras: en filosofía y en ciencia. La filosofía, como ustedes saben y como podemos leer también aquí, es el amor a la sabiduría. Filo significa relación o apego, y sofía pues significa sabiduría. Este amor a la sabiduría se divide en ontología y noseología. ¿Qué es la ontología? Onto viene de la palabra que significa ser, y logía pues obviamente estudio, estudio del ser. Y la nociología viene de nocio, que es conocimiento, el estudio del conocimiento. Entonces, en ambos, y respectivamente, en la ontología vamos a tratar la teoría del ser, todas sus afectaciones, todos sus pensamientos, todas sus formas de ver la vida, perspectivas. Y en cambio, en la teoría del conocimiento, pues estamos hablando del conocimiento como tal, en sus orígenes, epistemología y hasta todo lo que conlleva el aprender. La ciencia, por otra parte, se caracteriza por ser más racional. Tiene un conocimiento a partir de la razón. Todo existe por un origen. Todo tiene una causa. Sistemático, exacto, y todo se puede verificar. Y como es verificable, también es falible. Quiere decir que la ciencia se tiene que siempre reinventar y buscar siempre una nueva verdad, una verdad que se irá descubriendo poco a poco y que permitirá dar luces a nuevos descubrimientos. ¿Ok? Para esto tiene que ver mucho la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Pues es la forma de los orígenes de todo el conocimiento y cómo ésta se puede dar validez. ¿Ok? Todas ambas tienen relación en este sentido, que tienen que ver con el conocimiento que uno adquiere. Vamos a avanzar. La siguiente lámina habla acerca de la relación entre estos dos conocimientos. Y nótese aquí, vamos a hacer un alto y vamos a ver la diferencia que existe entre filosofía y ciencia y también religión. ¿Por qué incluye la religión? Porque dentro del conocimiento filosófico se inició en la antigua Grecia por los mitos religiosos. Y estos mitos religiosos fueron los que empezaron a dar dogmas. Entonces, el conocimiento partía en cuanto a lo que un ser supremo transmitía o un ser supremo causaba como castigo cuando había una rebelión de leyes. Entonces, todo esto es filosofía, todo esto es conocimiento. Entonces, perdón, veamos las diferencias entre filosofía, entre la ciencia y la religión. En el caso de la filosofía tiene abstracciones. ¿Qué es una abstracción? En base a todos los conocimientos adquiridos, nosotros empezamos a retenerlos en la mente y a darles un concepto, que dependerá obviamente de lo que cada uno de nosotros tengamos como experiencias vividas. No es lo mismo una mesa decorada o un plato de arroz con menestra para una persona grande como para una persona pequeña o una persona que nunca lo ha podido ver o que nunca lo ha podido comer. En este sentido, la ciencia es más objetiva. La ciencia parte de la razón. Esto existe porque aquí está la razón de su origen y va concatenado con un causa-efecto. En cambio, la religión es fe. La fe es la cosa o la perspectiva segura de cosas que aunque no se vean, se cree que se van a cumplir. Entonces es más dogmático, es más religioso, tiene que ver mucho más con los sentimientos, hacia un ser supremo. En cuanto a la filosofía, la razón no es el medio para llegar a la verdad. La razón se utiliza en el sentido lógico. Y sencillamente uno avanza diciendo filosofalmente que la razón parte desde un hecho empírico.
mientras que la ciencia tiene ya sus métodos para investigar. Ya es procesual. En cuanto a la religión, en cuanto a los métodos de investigación, nunca cuestiona a Dios. La filosofía se basa en la razón. Esto pasa por esto. Vamos a pensarlo. La ciencia dice, vamos a explicar este fenómeno porque tiene que haber una explicación para esto. En cambio, la religión no cuestiona. ¿Ok? En el siguiente punto, la filosofía llega a ser una guía para las personas. ¿Por qué? Porque este amor a la sabiduría empieza a encaminarnos hacia ser más sabios cada vez. Y esto se convierte en una guía, para que cada cual siga el camino de su verdad. La ciencia va a explicar los fenómenos que afectan a la gente. Fenómenos. La lluvia sucede por algo. ¿Pero qué decía la religión antiguamente? Que la lluvia era porque el Dios de la lluvia sentía que necesitaba la tierra producirla. O muchas veces, con la creencia del diluvio, se creía que era un castigo divino. Entonces, obviamente, aquí hay una parte de la religión que no acude a la razón. Y la ciencia pues se encarga de tratar de darle el origen y la razón del ser. En otro aspecto importante, aunque para la filosofía van a siempre a salir nuevas verdades, esto no sustituye a las otras. Las verdades de cada uno va a ser siempre la verdad y cada cual tendrá su forma de ver las cosas. Pero para la ciencia, la teoría que va suprimiendo la otra es porque esta ciencia descubrió una nueva verdad, quedando la anterior obsoleta y carente de significado. En cuanto a la religión, pues todo tiene que ver con Dios y todo se basa en un dogma. En cuanto a la filosofía, se fundamenta en discusiones y principios propios del ser humano. Lo que yo pienso, lo que la otra persona piensa y cómo se puede llegar o no a un acuerdo, eso es indistinto. En el caso de la ciencia, se basa en observación y en experimentación. Si ven lo práctico de la ciencia dice, vamos a observar si este producto resulta ser en esto, y se hace un experimento y se dice, bien, se descubrió, esto sucedió por tal motivo. En cambio, en la religión, Dios es el hacedor de todo cuanto existe. Hablamos del universo, hablamos del mundo. Siempre resulta un tema polémico. Filosofalmente decimos que iniciamos nuestra vida y que tenemos que avanzar y que el alma nunca muere y cosas así filosofalmente. Dentro de la ciencia tenemos que buscar una razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué está el universo? ¿En qué se constituye el universo? ¿Cuáles son las fuerzas que generan el universo? Pero para la religión, Dios es el que creó los cielos y la tierra. Otro punto. La filosofía emplea argumentos lógicos y dialécticos. Obviamente se va solamente con argumentos creados por un sueño, por un pensamiento, por una revelación. La ciencia utiliza pruebas e hipótesis. Una hipótesis es una creencia que se somete a juicio. Cuando esa hipótesis se somete a juicio y resulta ser verdadera, se convierte en tesis. Pero esa tesis que se convierte en verdadera, que puede ser afirmativa o negativa, esa vuelve a ser sometida a prueba. Y ese es el ciclo de las hipótesis y la tesis. Todas las hipótesis llegan a ser tesis y esa tesis volverá a ser hipótesis porque todo el tiempo estará sujeta otra vez a juicio. Sin embargo, para la religión, todas las creencias son para las personas devotas o fieles. O sea, tenemos una diferencia clara entre filosofía que viene más del punto de vista del ser humano, la ciencia que es observación, experimentación y razón de ser, y la religión que considera que todo es de parte de un ser supremo. Continuamos. Diferencias entre ciencia y filosofía. Ya más enmarcado solamente en lo que nos compete, porque este tema es la relación que hay entre ciencia y filosofía, tenemos que analizar estas diferencias. Tenemos la filosofía como la concepción racional sobre el universo y la vida, mientras que la ciencia es el estudio de un sector de la realidad. No se basa en hechos fortuitos o mitológicos, sino en la realidad. La filosofía aspira a la verdad total, mientras que la ciencia son conocimientos específicos. Un objeto estudiado tiene un resultado obtenido. Otro objeto estudiado, otro resultado obtenido. Todo va a ser consecutivo. La filosofía problemiza todo.
Para todo hay un problema y a ese problema hay que buscarle una solución y buscar respuestas en el mismo ser humano. Mientras que la ciencia describe lo siguiente, dice, esto pasa por algo, experimentemos, comprobemos y el resultado es este. La filosofía es el amor a la sabiduría y no tiene utilidad práctica. No se va a lo práctico, solo se va a lo emocional o a lo sentimental o a lo afectivo. Mientras que la ciencia tiene dos aspectos. Parte teórica, lo que vamos a descubrir, la parte de la verdad. Y la parte práctica, todo lo que es en teórico se pone y se aplica. Entonces, tenemos grandes diferencias en lo que es ciencia y filosofía. Ahora, después de que hemos aprendido estas diferencias, vamos a estar en capacidad de contestar estas 4 preguntas. Y espero que ustedes también las puedan realizar. De hecho, este va a ser su taller para esta clase. Ustedes pueden imprimir la hoja, pueden llenarla digitalmente, pueden transcribirla en un papel. Por mí no hay problema de la manera como la presenten, pero sí que la presenten. Son 4 preguntas que no exceden cada una de 3 líneas máximo. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es la relación de la ciencia y la filosofía? Una sola palabra es la respuesta. Ambas parten de algo. Eso lo vimos en una de las primeras diapositivas. ¿Qué estudia la ontología? ¿Se recuerda qué significaba onto? Perfecto. ¿Qué estudia la nociología? Nociología, ¿de dónde tendría que venir eso? Y la última pregunta es más una reflexión. Se dice, interprete la frase, yo solo sé que nada sé. Tienen este taller para presentarlo en la siguiente semana, el viernes hasta la tarde ustedes tienen para presentar estas informaciones a través de la plataforma o a través de WhatsApp. Espero que ustedes puedan realizar su tarea y presentarla, demuestren su responsabilidad. Ya se van a enterar de muchos cambios que hay en la institución que beneficien a toda la comunidad estudiantil y también obviamente a los docentes que estamos trabajando en esta institución. Pero estamos dedicándonos ahora en ver el bienestar de cada uno de ustedes y a velar porque sus intereses sean considerados y respetados. Por mi parte ha sido un gusto transmitirles algo de conocimiento. Para la próxima semana tendremos un tema más también para poder compartir con ustedes. Por el día de hoy, que tengan muy buenos días.